Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 9, segunda parte, ¿ok? Que habíamos dejado pendiente el día miércoles. Bien, sí puedes ver mi PPT, ¿verdad? Voy a... Vamos a ver. Nos habíamos quedado en... Hicimos Adriano, ¿verdad? Hicimos hasta Bustamante y Rivero, creo. Ujú. Sí, hasta Bustamante, chicos. El chat. Hicimos hasta Bustamante nomás, ¿no? Sí, hasta Bustamante. Bien, bien, vamos rapidito. Vamos ahora con la primavera democrática. La primavera democrática es un periodo que cambia toda la forma en la que se estuvo llevando la política antes, en los gobiernos anteriores, ¿ya? ¿Cómo así, profe? Muy sencillo, ¿no? Em, Antes estaban los gobiernos militares que le correspondían al Mocho Sánchez Cerro y a Óscar R. Benavides, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí, no? El tema es que, a ver, dame un segundo, por favor. ¿Qué pasó acá?
Segundo, por favor, no sé qué pasó con mi con documento. Ahora sí, muy bien. Ay, mira, la primavera democrática es un periodo que inicia inmediatamente después del gobierno de los militares, tanto el de Sánchez Cerro como el de Óscar R. Benavides. En este caso es importante tomar en cuenta que estos gobiernos militares pues han estado bloqueando, ¿no? Han estado bloqueando tanto al APRA como al PCP, ¿no? Que es el Partido Comunista. Entonces, con esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque es obvio que Frau Garteche, ¿no? Es obvio que Frau Garteche había tenido conocimiento, tomado en cuenta lo que estaba pasando en gobiernos anteriores, y él hace una transacción con el APRA, ¿no? Una transacción política, una alianza política, para evitar perseguirlo durante su gobierno, ¿no? En cuanto a la primera democrática, la idea era evitar el avance de estos partidos de izquierda, pero en el caso de la Unión Soviética, ahí sí como que no hay, digamos, un tema muy, un tema muy, eh, ¿cómo te lo puedo explicar? No hay para ese momento un tema como muy apresurado, ¿no? En relación a que la Unión Soviética formaba parte del bloque de los aliados. Tú sabes que durante la Segunda Guerra Mundial el Perú siempre fue amigo de los Estados Unidos y en la Segunda Guerra Mundial em, Estados Unidos estaba no solo en el bloque de los aliados, estaba Francia, Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética, ¿no? Estaban juntos. Ahora, si el Perú es amigo prácticamente incondicional de Estados Unidos y la Unión Soviética pertenece a este grupo, la Unión Soviética pertenece a ese grupo, eh, por añadidura, la Unión Soviética también es parte de nosotros, o sea, no podemos dispararnos a los pies. Por eso durante la primavera democrática va a haber un acercamiento a la Unión Soviética, ¿ok? Un acercamiento. No sé qué está pasando, ¿por qué no quiere pasar esto?
Disculpa. Bien, entonces, para el primer gobierno de Prat Ugarteche entre el 39 y el 45, vamos a ver la alianza que hace Prat Ugarteche con el Partido Comunista del Perú, por lo que te decía, ¿no? Porque el Partido Comunista es parte de los aliados. Luego están las exportaciones de algodón, caucho y cobre, que aumentan en su gobierno porque, bueno, tú sabes que durante las guerras mundiales siempre, siempre aparecen estas necesidades de otros países, ¿no? Como están en guerra, necesitan más materia prima y el Perú pues se hace rico. Creo que sí, yo te lo he comentado en algún momento cuando vimos la Primera Guerra Mundial, que al Perú le va muy, pero muy, pero muy, pero muy súper bien en, le va súper bien eh, en las guerras internacionales, ¿no? Porque el Perú vende materias primas y eso es algo que sale, digamos, con mucha regularidad, ¿no? Por otro lado, recuerda, está la guerra contra el Ecuador. El Ecuador siempre nos tuvo como al dilo, como en el filo de la navaja por un territorio que lo pedía desde el gobierno de la mar, ¿no? Desde que nos iniciamos como república, teníamos enfrentamientos por los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Esos territorios al norte del Perú son territorios que tienen muchos recursos naturales. Y bueno, en este caso, la pelea fue nuevamente por estos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo termina la guerra? La guerra termina con la mediación y el arbitraje de dos países externos a la guerra, como lo son Estados Unidos y Brasil. Ahora, en este caso, Estados Unidos y Brasil van a llegar a un acuerdo y se va a firmar el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Este protocolo entregaba 1 kilómetro, 2 kilómetros de territorio, no de Tumbes, Jaén y Maynas, pero sí de la frontera, al Ecuador, ¿no? Y técnicamente es como si ellos hubieran ganado la guerra. Ahora, por otro lado, recuerda también está el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? José Luis Bustamante y Rivero entre el 45 y el 48 es el presidente que le sigue a Prado Ugarteche. Sin embargo, hay que ver un poco lo de la guerra, ¿no? Cuando la guerra se desarrolló, el Perú tenía, digamos que la mayor posibilidad de ganarla, ¿no? En el sentido de que el Perú, ¿no? En el sentido de que el Perú eh, tenía más exportaciones, tenía eh, tenía una economía más fuerte, más sólida, y bueno, mejores armas también. En la batalla de Cerumilla, el general Eloy Ureta gana el enfrentamiento, ¿no? Y todos lo amaban, la gente del norte lo reconocía, era lo mejor, el Ureta, el Ureta. Bueno, en el caso de Eloy Ureta, la gente le pedía que él fuera presidente. Y Ureta, consciente de lo que eso significaba, lo hizo, se arriesgó, ¿no? Porque en la Constitución del año 33, que es la que estaba vigente para ese momento, en esa Constitución se estipulaba que ni los miembros de la Iglesia ni los militares en actividad podían elegir. Y si no puedes elegir, tampoco puedes ser elegido. Entonces,
Eloy Ureta se lanzó, se quitó los galones militares, se convirtió en un civil y se lanzó a la presidencia. ¿Todo bien? Entonces, cuando el APRA se entera de esto, que un militar, aunque se haya convertido en civil, un militar va a ir a la candidatura y que la gente lo ama, empezaron a temblar. ¿Por qué? Porque podía ser que se repita la historia, que los persigan nuevamente como Luis Sánchez Cerro, que los mantenga a raya como ya lo había hecho Oscar R. Benavides. Entonces, entonces, eh, el APRA decidió contrarrestarlo con otro candidato. Como tú sabes, el APRA tampoco puede participar en las elecciones por la ley de emergencia. Y por eso decidieron elegir a José Luis Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero, que era un industrial arequipeño que muy poca gente conocía, se lanza con un eslogan que el APRA le había creado. Y ese eslogan es, si quieres estar a dieta, vota por Ureta. Si quieres comer bastante, vota por Bustamante. La gente se loqueó, el APRA hizo una mega campaña y aunque tú no lo creyeras, aunque fuera inverosímil, el APRA logró que Bustamante llegara a la presidencia de la República sin mayores problemas. O sea, ahora el APRA prácticamente estaba en el sillón presidencial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que tomar en cuenta, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que el APRA, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que el APRA no va a dar puntadas sin hilo. O sea, lo que quiero decir es que no van a hacerlo llegar a la presidencia solo porque le tenían miedo a los militares. No, los apristas quieren algo de él. ¿Y qué es lo que quieren de él? Lo que quieren de él es su ayuda para entrar al Congreso. Para entrar al Congreso, profe, sí, porque en el Congreso no es como ahora, ¿no? Que hay solamente una sola cámara y que solamente hay congresistas, todos son congresistas. No, en esa época había Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Los diputados eran como los congresistas actuales, que pues tienen que elegirlo la población para que ellos puedan ejercer funciones. En esa época había Cámara de Diputados, que es como te estoy comentando, como ahora, y la Cámara de Senadores, que eran como si fueran ministros, ¿no? Es decir, eran cargos de confianza. Entonces los apristas decían, bueno, no va a haber votación, por ahí podemos entrar. Y desde adentro, pelear todas las leyes en nuestra contra. Limpiarlo, como quien dice. Muy bien. Entonces, los apristas recibieron como respuesta la negativa de Bustamante. Bustamante simplemente, Bustamante simplemente no hizo caso a las cosas que le estaban diciendo los apristas. No hizo caso, simplemente eso. Y dijo, bueno, yo soy el presidente ahora, y si yo quiero los pongo en la curul, y si no, no. Los apristas tenían mañas políticas porque ellos habían acompañado a algunos sectores obreros, los conocían, habían formado parte de sus organizaciones. Y pues en medio de todo eso, los apristas lo pusieron contra la espada y la pared.
Y se lo dijeron, ¿ah? Si tú no nos das lo que queremos, vamos a hacer huelgas y te vamos a tumbar el gobierno. Así como te llevamos a la presidencia también te podemos sacar. No saben lo que eso fue, no saben lo que eso fue terrible, ¿no? Porque, porque al final los apristas sí organizaron a estas masas y cerraron los puertos, no había posibilidad de exportar, que era de lo que básicamente vivía el Perú, ¿no? No podíamos exportar, no podíamos hacer nada. Y así, en menos de una semana, los apristas se tumbaron el mismo gobierno que ellos habían creado, ¿no? Pero la crisis económica se agudizó y el gobierno de Bustamante quería tener armas para sacar la economía a flote. Una de ellas fue la ley de 200 millas peruanas, que decía que ningún barco con bandera extranjera podía, podía navegar por el mar peruano, porque desde cualquier punto litoral, 200 millas mar adentro, era mar peruano. Ujú. Finalmente, en medio de ese desorden, también aparece la ley del Yanaconaje, ¿no? Que decía que los indígenas deberían recibir obligatoriamente una remuneración por el trabajo realizado. Y tú te preguntarás, ¿qué? O sea que no recibían remuneraciones. Es más, los oligarcas y los propios apristas que también tenían a sus servicios algunos indígenas, se jactaban diciendo que los indígenas no necesitaban eso, que los indígenas simplemente necesitaban un lugar donde quedarse, donde dormir, un techo y un poco de alimento y nada más. Ese era el nivel en el que se tenía a ciertos grupos en el Perú en esa época. Sí. El gobierno de Bustamante se fue debilitando día a día con los paros, las huelgas y lo demás. Por otro lado, también recuerda, este gobierno débil como estaba no iba a soportar mucho y fue la oligarquía la que le quiso poner el pie y sacar a Bustamante del gobierno que estaba molestando demasiado. Es por eso, es por eso que em, la oligarquía se juntó con los militares y llega el gobierno, entonces el golpe de Estado de Odría y el gobierno dictatorial conocido como el Ochenio de Odría. 8 años para Odría. Fin. Hasta ahí, ¿se entendió? ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Bien, vamos a ver Odría entonces.
Bien, en cuanto a política, el Rochenio de Odría fue un gobierno autoritario, un gobierno que restableció el orden económico a favor de la oligarquía, porque ellos lo apoyaron para entrar al gobierno, pues, ¿no? Se da por otro lado la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué significa la Ley de Seguridad Interior? Es esta ley que dice que está prohibido generar organizaciones y levantamientos políticos en el Perú. Es decir, si hay alguien que asusa a un grupo, puede ser detenido e inclusive desaparecido, investigado obviamente por el gobierno, ¿no? Eso obviamente esa ley tenía nombre propio. Esa ley iba para el APRA al final, porque al final el APRA era el que hacía todas esas cosas, el APRA era el que había movido a los trabajadores en el puerto del Callao, el que había organizado la huelga durante el gobierno eh, durante el gobierno de Bustamante y Rivero y demás, ¿no? Por otro lado, también recordarás, permite el voto femenino en elecciones generales, ¿no? Que fue impulsado por la señora María Delgado Odría, primera dama de ese momento, y permitió la reivindicación completa de mujeres en ciudadanas. ¿Por qué? Porque antes sí teníamos derecho a votar, pero solo en municipales. Nuestra ciudadanía no estaba completa. Recién en el gobierno de Odría, en el gobierno de Odría. En economía llega la misión Klein. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la misión Klein? Misión Klein, como Calvin Klein. Más o menos sabes de qué trata esta misión. Nada, bueno, la misión Klein es una misión económica que es mandada por Estados Unidos para reactivar la economía del Perú. Y por lejos, los Klein tienen algunos, algunos consejos para el Perú. Primero, llamar inversión extranjera. Pero profesora, ¿cómo haría esto? Muy fácil. Bajándole los intereses, disculpa, bajándole los impuestos a las importaciones. O sea, ellos prácticamente, los extranjeros, no pagaban nada, trabajaban gratis, pero la idea era que siguieran en el Perú, ¿no? Mientras que el pueblo peruano tenía que pagar grandes cantidades grandes cantidades de dinero, ¿no? Sí. Eso fue algo que de entrada a la gente del pueblo obviamente no le gustó, pero que poco a poco se fue modificando, se fue controlando, ¿no? Ahora, por otro lado, también recuerda cuando te dicen modelo liberal ortodoxo, ¿por qué optaron por ese modelo? Es el modelo de Estados Unidos, pues, el modelo en donde el Estado no debe intervenir, la oferta se regula solo a través el mercado se regula solo a través de la oferta y la demanda, etcétera, ¿no? Ujú. Ahora, por otro lado también, recuerda, en social se da la intensificación del proceso migratorio de las provincias de Lima, la famosa cholificación andina,
o Gran Guayco Andino. La pregunta del millón es, para ti, ¿qué es el cholo? ¿Quién es el cholo? ¿Tú eres cholo? ¿Para ti qué es eso? ¿Qué significa ser cholo? ¿Qué significa ser cholo en el Perú? La gente. Nada, por ejemplo, para Lionel, para Ariana, para Rosa Yasmín, para André, ¿qué es el cholo? ¿Qué idea se te hace del cholo cuando escuchas esa palabra, cholo? A ver, acá tenemos una posible respuesta. Dice, el indígena, la persona del Ande, nos dice André, ya, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es cierto, el factor racial sí es importante. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos del cholo, decimos que el cholo es el hijo de migrantes con educación superior. Solo así, con esas características, se puede determinar a un cholo. Él es el hijo de migrantes, pero que recibe educación superior. Ya no hace falta ser solamente con rasgos andinos, ni mucho menos. Entonces en la cholificación se da eso, ¿no? Está la combinación de las tradiciones, ¿ya? Eso. Además, ahí, a ver. Además, en el gobierno de Odría también se crean algunas obras como el Estadio Nacional, el Estadio de San Marcos y el Hospital El Empleado. Muy importante el Hospital Edgardo Rebagliati Martins para este momento, ¿no? Importante para el gobierno de Odría. Y por otro lado también está la guerra de Corea. Yo, como te he dicho, el Perú le va súper, hiper bien en cualquier guerra internacional. Bueno, la idea es que no sea guerra con nosotros, ¿no? Pero entre los países le va muy bien porque exportan materias primas, todos lo compran, etcétera, ¿no? Ujú. Ahora, también crea la GUE, grandes unidades escolares. ¿Qué diferencia crees que hay con un colegio normal? Muy bien. Las grandes unidades escolares, como te decía, no solamente son colegios para estudiar, también son para aprender una carrera técnica. Zapatero, costurero, panadero, ¿no? Para que tengan un oficio después de salir del colegio. Ujú.
y la creación del CAEM. Anótalo ahí, por favor. El CAEM es el Centro de Altos Estudios Militares. CAEM. Centro de Altos Estudios Militares. Termina el gobierno de Lapra y nuevamente vuelve el gobierno de Prado Ugarteche en su segundo periodo. En su segundo periodo, Prado Ugarteche no quiere problemas con el APRA, no quiere problemas con nadie, así que decide perdonar todo, ¿no? Todos los problemas políticos que han habido. Y por eso se le va a llamar el periodo de la convivencia, porque el presidente Prado no tenía ningún apuro en perseguir, ni mucho menos al Partido Comunista y al Partido Aprista. Tal vez pensó que teniéndolo cerca iba a ser menos difícil, ¿no? Seguramente que sí. En este proceso del año 62, tú sabes, la semana pasada la vimos. La semana pasada vimos el tema este de la revolución cubana, ¿no? Y decíamos que la revolución no había terminado, pero que había comenzado el 1 de enero del 59 con la toma de La Habana. ¿Cuál era el gran castigo? ¿Te acuerdas que le había Estados Unidos a Cuba? ¿Recuerdas? El castigo hacia Cuba, ¿cuál era? ¿Cómo castiga Estados Unidos a Cuba? A ver, ¿recuerdas? ¿No? ¿No te acuerdas del castigo? ¿Cuál era? Vamos, tú puedes. Uno de los castigos que cumplía Cuba era que lo aislaban comercialmente, ¿te acuerdas? Que incluso se le había pedido al Perú que deportara a ciertos ciudadanos, que no se permitía tener relaciones con los cubanos, ¿no? A lo que el presidente Prado accedió. Accedió, sí. Se dio el boom pesquero, por supuesto, y empezaron los problemas por las peleas por la tierra, ¿no? Y quienes defendían a los campesinos eran Hugo Blanco y Doctor Béjar, y el Estado quería modernizar las zonas, ¿no? Ujú. Aunque eso significara
que había que pasar por encima de los campesinos. Muchos de ellos ya estaban organizados y amenazaban, ¿no? Con que si seguía esto así mal, ellos iban a reaccionar y demás cosas. Entonces, por eso se crea la ley de reforma agraria. Bueno, en este momento solo el Instituto de Reforma Agraria para planificar cómo iba a hacerlo. O sea que la reforma agraria no es del gobierno de Velasco solamente, viene de los gobiernos anteriores. Todo parecía transcurrir con normalidad en el gobierno de, en el gobierno de Pedro Guarteche. Sin embargo, había algo que nadie se imaginaría. Y era que el gobierno de Prado, que había hecho una alianza con el APRA, porque tú sabes que el APRA, por la ley de emergencia, con ese nombre, no podía participar en nada, porque estaba fuera de la legalidad. ¿Recuerdas? Por ley de emergencia. Entonces, el APRA ideológicamente cambió su nombre a PAP, Partido Aprista Peruano. El PAP ahora tendría carta libre para ganar las urnas. Los militares no lo iban a permitir y por eso antes que acabe el gobierno de Prado Garteche y antes que la APRA se lance las elecciones, dieron un golpe de Estado. Los militares dieron el golpe de Estado y además llamaron a elecciones. En esta se presentaría el APRA, la Unión Nacional Loderista, la Unión Revolucionaria y Acción Popular. Cuando llegaron a las elecciones, el APRA, que era un partido de masas, sacó el 40% de los votos. El 1, el 30, el 20 lo tenía la UR, no, el 20 lo tenía a Acción Popular y el 10 la Unión Revolucionaria. Los apristas salieron a las calles a gritar vivas que había ganado, pues Víctor Raúl, ¿no? La gente gritaba, te cuadre o no te cuadre, haya, será tu padre. Haya o no haya será, Víctor Raúl, la gente gritaba. La gente se emocionaba. Sin embargo, los militares esperaban el momento preciso para pincharle el globo a los apristas. Y los militares rápidamente, rápidamente sacaron su famosa ley de leyes, es la cifra repartidora. La ley de la cifra repartidora decía que para que un candidato gane las elecciones, tenía que tener el 50% más uno de los votos. Y la APRA no los tenía. Nadie los tenía. Así que esas elecciones se eliminaron y se fueron nuevamente elecciones. ¿Sabes quién ganó? Acción Popular. Ay, los apristas estaban que no los calentaba ni el sol. ¿Cómo era posible? Los militares los habían hecho basura, los habían destruido. No era posible eso. Entonces,
Entonces, los militares tomaron el gobierno del año 62 al 63, en un gobierno de transición simplemente, y luego llamaron a elecciones y apareció como presidente Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno. En este gobierno de Fernando Belaúnde Terry del 62, el 63, disculpa, el 68, Belaúnde tuvo el más grande de todos los inconvenientes. ¿Sabes cuál era? El inconveniente más grande era el Congreso. Porque claro, él había ganado las elecciones, pero el Congreso era totalmente del APRA y del UNO. Es más, habían hecho una alianza, el APRA y la Unión Nacional Loderista, que se odiaban, se habían hecho una alianza en contra de él para destruirlo por completo, ¿no? Mientras tanto, Belaúnde buscaba aliados hasta en las municipalidades y se regresa a las elecciones municipales, siendo el primer alcalde de Lima, Frijolito Barrantes Lingán, ¿sí o no? Frijolito Barrantes Lingán. ¿Lo conoces? ¿Lo reconoces a Frijolito?
¡Ah! ¿Hace cuánto rato que no estoy hablando? ¿Hace 5 minutos? Es que no puedo leer el chat porque yo tengo en la pantalla, o sea, estoy poniendo mi diapositiva. Entonces, por eso, por ratos, cuando te pregunto cosas, entro al chat. Te digo, ¿vas entendiendo? Y te dejo como un minuto y veo el chat. O sea, no se ha escuchado nada de Velasco. Ay, Dios mío. Mío. Paciencia, paciencia. ¿Ahora tampoco se escucha? O sea, no se escuchó nada de Velasco. ¿A dónde te has quedado? Ay, ay, no puedo creer. No puedo creer. Ya, pero ¿has escuchado la parte de Velasco? Ya, vamos con Velasco. Hoy está lloviendo, ¿no? Acabo de ver, mirar a la ventana y está lloviendo. Oh my gachi. Sí, por mi casa también está lloviendo. Sí, no, y con gotas gordas. De acá veo de la ventana que están las gotas cayendo. Viendo. Ani. ¿Qué? Sí, está lloviendo. Sí, ¿no? Qué feo. Bueno, es por lo del ciclón, creo, ¿no? El fenómeno del niño y todo eso. No me digas, Narumi, que tú estás en Chiclayo, porque si es así, que mello. Mi ropa se mojó, dice. Tienes que sacar salir a recoger o con plástico nomás, porque ya no hay otra. Chiclayo, Piura, es terrible. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Voy a asegurarme de que me estoy escuchando, ya me estoy escuchando, sí. Muy bien. En el caso del gobierno de Velasco Alvarado, recuerda, en su primera fase, Juan Velasco Alvarado lleva a cabo el Plan Inca. El Plan Inca es un plan nacionalista. Eso quiere decir que Velasco intentaba de todas las formas no ser absorbido por lo que en ese momento era el mundo. El mundo era bipolar, si recuerdas, ¿no? El mundo tenía, el mundo tenía de un lado, ¿no? A Estados Unidos capitalista, que era pura libertad, ¿no? Pura compra y venta, libertad en todo sentido, política, económica, libertad en todo sentido. Y lo otro era la Unión Soviética, ¿no? Y la Unión Soviética era al revés, todo al contrario, todo al revés. La Unión Soviética era todo lo cerrado, todo estaba en manos del gobierno, ¿no? Era realmente terrible. Entonces,
En el caso del Perú, el Perú no quería aliarse a ninguna de ellas. Vamos a ver al final que, o sea, no es que no tome parte de ninguno de los dos, porque sí, al final toma parte por la Unión Soviética, al final. Pero el mensaje de Velasco era crear una industria nacional. Y en esa industria nacional la idea sería que todos trabajaran, pero a la batuta de él, ¿no? Del Estado. O sea, que las empresas no sean, no quería empresas particulares, ni de peruanos ni de nadie. Él quería empresas estatales, por eso hizo estatizaciones, ¿no? Compraba las empresas al capital norteamericano, extranjero, y la convertía en peruano y ponía a la gente peruana a trabajar. El único problema de eso era que todo eso era irreal, pues, ¿no? Porque si tú pones a trabajar a 50 personas donde solo se necesitan 10, pues vas a perder. Y si el producto peruano era básicamente para el consumo interno, o sea, tampoco te iba a dejar tanta plata como para que, oh, wow, ¿no? Pudieras vivir de eso. Claro que al principio tú como que no notabas casi nada porque Velasco sacaba y sacaba y sacaba el dinero de las arcas que tenía, ¿no? Que eran las arcas, em, digamos, de tus ahorros, ¿no? O sea, desde ahí tú no, es como que no te das mucho a cuenta, ¿no? Luego, Velasco subsidiaba también los productos. Aquellos productos que no se podían hacer en el Perú, que, porque acá se hacían cuchillos, zapatos, hasta se ensamblaban carros. Ajá, acá en el Perú. Se hacían refrigeradoras, cocinas, todo, todo. Pero habían cosas que no se podían y se traían del extranjero. Y, por ejemplo, si el producto costaba 20 soles y le parecía muy caro al gobierno de Velasco, Velasco pagaba 10 y tú pagabas 10. Pero todo ese dinero obviamente salía de algún lado y salía de las reservas que teníamos nosotros, ay, de muchos años atrás, ¿no? Al principio, claro, todo el mundo decía, wow, Velasco es lo máximo, él sí nos cumple, nos ha dicho que nunca más los gringos se van a aprovechar de nosotros y miren, nosotros estamos trabajando, tenemos estabilidad laboral y todo. Todo muy bien. Entonces, Velasco crea un sistema llamado EASY, la famosa industrialización por sustitución de importaciones. Así, mira, te lo voy a poner. La EASY, industrialización. Hmm, ahí está. Industrialización por sustitución de importaciones. EASY. Bien, en este caso, vamos a notar que Velasco lo que intentaba era producir para no importar, o sea, producir la mayor cantidad de cosas para no tener que comprar al extranjero, ¿no? También se da la anulación del acta de Talara y, por supuesto, se toman los medios de comunicación y se crea Sinamos. ¿Qué es Sinamos, profe? Sinamos es el Sistema Nacional de Movilización Social. Sinamos. Funcionaba algo así como si fuera un partido político para Velasco, porque como tú sabes, Velasco pues no, como había dado el golpe de Estado, no tenía partido político, pero Sinamos era como si lo fueran. Ahora,
se encargaban también de evitar las huelgas, las marchas, los paros. Y por otro lado está la reforma agraria. La reforma agraria era lo que todos esperaban, ¿no? Velasco era su caballito de batalla. Velasco había formado cooperativas. ¿Qué es una cooperativa? Las cooperativas eran agrupaciones de campesinos que se formaban para empadronarlos y para a través de ellos repartir la tierra. No se iba a repartir persona por persona, sino que se iba a repartir, se iba a repartir por cooperativas. Si estabas en la costa, te tocaban las CAPs. Y si estabas en la sierra, te tocaban las TAIs. A partir de ellas se lotizaban las haciendas que tenían dueño, pero que habían sido compradas por el gobierno de Velasco, porque expropiar es eso, comprar las empresas de otras personas. Profesor, ¿y qué ganaba con eso? Democratizar un poco la tierra, ¿no? Porque estas haciendas, ¿no? Esas haciendas eran de personas que tenían más de una, o sea, que tenían 4 o 5 haciendas, ¿no? Se expropiaban 4 y podía quedarle una, ¿no? Que con eso suficientemente podía vivir. No era tampoco que era gratis, ¿ah? Por si acaso, eso no era gratis. Además, además de esto, en el plano internacional tuvimos tensiones con Estados Unidos por acercarnos a Cuba y a la Unión Soviética. Y también tuvimos crisis, tensiones con Chile, porque reclamamos e inclusive intentamos hacer guerra para pedir el regreso de Tacna, disculpa, de Arica y Tarapacá. Ahora nos vamos con la segunda fase, que es la de Morales Bermúdez, pero hasta ahí vamos bien. Ahora sí se escuchó todo. Ah, me olvidé de algo. Y si me preguntas qué pasó con la reforma agraria, pues la reforma agraria en el campo de la tierra fue un fracaso, porque Velasco solo repartió la tierra, pero no dio facilidades de tecnología, apoyo tecnológico, semillas, más mano de obra. No, no dio nada, solamente era la tierra y ya. ¿Hasta ahí se entendió bien? ¿Todo aquí? ¿Todo aquí hasta ahí? Todo bien, dice André, muy bien. Ay, me regresó el alma al cuerpo. Todo claro, dice Yanela, muy bien.
Ya para los años 80, para el año 80 ya era más claro el panorama, ¿no? Ya para el año 80 se entendía que quién iba a ganar la Guerra Fría, porque la Unión Soviética y Estados Unidos habían estado en un tira y afloja, pero era cierto que para esa época también ya se había eh, construido el muro de Berlín, y eso de cierta manera también ya daba indicios de lo que iba a pasar, porque, o sea, si tú tienes que construir un muro para que la gente no se vaya, para retenerla prácticamente, para obligarle a estar contigo, era obvio que la Guerra Fría ahí iba a ganar Estados Unidos, tenía una mejor oferta, la gente creía, tenía más libertad, se sentía mejor, o sea, era diferente, ¿no? Y bueno, el plan de Francisco Morales Bermúdez iba por ahí, ¿no? Iba para acercarse a la forma económica ortodoxa o liberal o también llamada capitalista. En esta forma liberal ortodoxa aparecen los paquetazos. La pregunta del millón es, porque seguramente lo has hecho en economía, ¿qué entiendes tú por paquetazo? ¿Qué es un paquetazo? Si no lo sabes, déjamelo en el chat, y si lo sabes, también. Mira, los paquetazos son este conjunto de medidas macroeconómicas que toma el gobierno cuando el país está en una crisis económica o cuando está en problemas económicos, ¿no? Y esto porque, como tú sabes, el gobierno de Velasco, pues, había dado trabajo a todo el mundo, había subsidiado los precios, los productos. Subsidiar significa que si un producto cuesta 5 soles, el Estado paga 3 y tú pagas 2, por ejemplo, ¿no? O sea, el Estado paga una parte del producto y al final eso es perjudicial porque si no hay producción, si no hay plata, entonces el Estado está pagando de tus ahorros y eso es peligroso. Cuando llegue el próximo gobierno vas a darte cuenta cómo te sacó el ancho, ¿no? Cuando llegó el gobierno de Morales Bermúdez, ¡uf! Olvídate, olvídate, terrible. Entonces, eh, Morales Bermúdez comenzó a poner todo en la normalidad, ¿no? A eliminar los subsidios, a poner todo real, pues. Y eso no le gustó a la gente se fue a huelga, hubo un paro de policías también que remeció a la ciudad, ¿no? A la capital. Y se convocó también elecciones, ¿no? A elecciones para la Asamblea Constituyente.
porque como yo te he comentado, ¿no? Como yo te he comentado, em, no había para ese momento constitución, no existía la constitución, ¿no? Em, la constitución se ha creado recién en el 79 porque la que se tenía antes, Velasco Alvarado la eliminó. Y Velasco no gobernó con constitución, gobernó con estatuto revolucionario, porque era una dictadura. Entonces, Velasco, eh, pues lo había dejado haciendo más al país. Ahora había que hacer una constitución. En ella se estipulaban algunas cosas como que, por ejemplo, eh, la mayoría de edad sería los 18 años, los analfabetos podían votar, y con esto lo que buscaba Morales Bermúdez era que terminado su mandato, se llamara elecciones y pudiera salir él elegido, ¿no? Sin embargo, no fue así. Se llamaron elecciones y salió elegido por segunda vez Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry, del año 80 al año 85. Belaúnde era un pro gringo y pidió préstamos a Estados Unidos. Pidió préstamos a Estados Unidos, eh, pidió respaldo económico al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Devolvió los medios de comunicación a sus dueños y apareció el conflicto con el Ecuador del falso Paquilla, ¿no? El conflicto del falso Paquilla es un conflicto por territorio, ¿no? Se había puesto la frontera, una frontera movible. El Perú consideraba que casi 7 leguas occidente eran nuestros y el Ecuador lo mismo, pero hacia su lado. Y los ecuatorianos se habían metido en nuestro territorio. Nosotros le fuimos a reclamar y le dijimos por qué había tomado nuestro territorio. Y ellos dijeron que esa base militar que tenían ellos era la que era la real. Nosotros dijimos que no, que la base que le correspondía, la base militar que le correspondía a esa área era la base del Paquilla, que era la nuestra. Y ellos dijeron que no, que eso sería un falso Paquilla. Se pelearon por el territorio, pero finalmente el Perú llegó a buenos términos con el Ecuador, ¿no? Sin embargo, algunas otras cosas nos consumían, como por ejemplo el accionar el Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Empezaban a accionar tanto en la sierra como en la selva. Se desarrolló la violencia terrorista y con una economía bastante golpeada y con el inicio de la inflación, terminó el gobierno, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Termina su segundo gobierno y Belaúnde llama elecciones. En las elecciones, adivina quién sale elegido. Alguien que había estado buscando por muchísimo tiempo la presidencia de la República. Y no solamente alguien, sino un partido, que era el APRA, ¿no? El APRA había estado buscando por muchísimos años esta presidencia, ¿no? Desde el 24, que fue creado. Ahora bien, Alan tenía una consigna. Y la consigna era no, no quedarle mal a los peruanos, ¿no? O sea, no hacer ver como que el APRA no podía solucionar los problemas económicos que tenía el Perú, porque eso sería como malograr todo, pues, ¿no? Malograr todo lo que ellos habían hecho. Entonces, Alan, ¿qué decide? Alan decide
comunicarle al Fondo Monetario Internacional que él iba a pagar solo el 10%, y escúchalo bien, solo el 10% del valor de las exportaciones. O sea, Alan estaba loco. Alan lo que quería era pagar poco y luego repartir esa plata en los peruanos, porque según él, los peruanos la necesitaban más. Finalmente, entonces, Alan García decide el destino económico del Perú en ese momento, porque el Fondo Monetario Internacional se comunicó con los bancos internacionales y dio la alerta internacional de que el Perú era un país no sujeto de crédito, que nadie le prestara porque el Perú no pagaba, no le pagaba al fondo, te iba a pagar a ti. Es por eso, que no había plata en los bancos internacionales, y lo que se pensó fue que se podía trabajar con los bancos nacionales, o sea, con los privados peruanos. Y Alan dio una ley. Bueno, no era una ley, era un proyecto de ley. Su proyecto para aprobación era, se llamaba el proyecto de desativación de la banca. Que significaba lo siguiente, ¿no? Que Alan iba a expropiar los bancos privados del Perú, ya los iba a expropiar, se iba a quedar con ellos y iba a reactivar el Perú con esa plata. Y luego, cuando ya estuvieran bien los bancos, o sea, bien la economía, Alan le devolvería los bancos a sus dueños. Pero obviamente esto pues no le va a gustar a los banqueros, ¿no? Si quién le va a gustar, ¿sabes qué? Préstame tu banco para reactivarme y después te devuelvo. No, ese qué negocio es. Entonces no se dejaron, no aceptaron, hubieron fricciones y Alan no pudo sacar esta ley. Como no pudo, Alan vio la otra posibilidad que era la producción. Si tú produces, tu economía será cada vez más fuerte. Entonces, Alan, ¿qué decidió? Visitar a los 12 apóstoles, que eran los representantes de las 12 familias más importantes del Perú. Las 12 más importantes, entre ellos los Brescia, los Berkenmeyer, los Rizopatrón, los Prado, estaban los Abugatás, y les ofreció que inviertan en el Perú. No, por favor, inviertan en el Perú, que por aquí, que por ahí. Pero a todo esto hay algo más, y eso es que obviamente los empresarios no querían, pues, no querían invertir, ¿no? Porque, o sea, el INTI estaba muy inestable, y si había que invertir en otra moneda sería en dólar, pero los dólares estaban muy caros, casi costaban 5 millones de INTIs cada uno. Y Alan decidió finalmente hacerles una propuesta, ¿no? Les dijo, mire, yo les propongo, ya, les propongo que yo les vendo un dólar barato. Pues si el dólar está a 5 millones de INTIs, yo les vendo un dólar a 2 millones, pero con una condición. Y la condición era que inviertan el dinero en el Perú. Ah, la del 79 fue de Morales Bermúdez. Ujú. Porque Velasco sale del gobierno en el 75. Es que me están preguntando por interno. Ok.
Entonces Alan les dijo, ya, bueno, les doy barato, pero ustedes tienen que invertir. Ya dijeron, ¿y sabes qué hicieron las ratas panzonas estas? Se largaron del Perú con la plata con la plata de los dólares, del dólar MUC, Mercado Único de Cambio. Esto hizo que el Perú entrara en pánico. Y lo peor era que no había plata afuera, no había plata adentro, no había industria. ¿Qué había que hacer? El último recurso y manotazo de ahogado de Alan era emitir billetes y monedas sin respaldo. No importa que no hubiera industria, pero sí había billetes y monedas que no valían para nada. En la crisis se expandió a nivel nacional el Sendero Luminoso y el MRTA. Se creó el Ministerio de Defensa y de la Policía, pero sí hubo corrupción generalizada, porque con solo presentar tu tarjeta del APR, tu carnet, ya tenían las puertas abiertas a todos lados, ¿no? Era terrible. Ahora sí nos vamos con Fujimori, pero quiero asegurarme que hasta ahí todo bien. ¿Todo bien? ¿Alguna duda o consulta sobre lo anterior? ¿Ninguna? Bueno, debo sospechar que ninguna. Mm. Te cuento el chisme, pues, te cuento el chisme. Fujimori, al principio nadie lo conocía, ni su vieja lo conocía. Fujimori se presentaba por primera vez en las elecciones y antes de esto, la única experiencia política que había tenido era de eh, su participación como rector de la Universidad Agraria de La Molina. Era un candidato político que, digamos, que no tenía mancha política, pero que además tenía como un prototipo bien, ¿no? Era padre de familia, de una familia nuclear, con una esposa, su esposa era matemática pura, egresada de la uni, profesora en la uni, tenía 4 hijos, Hiro, Sashi, Keiko y Kenji, ¿ya? Y además, no era un candidato muy, digamos, muy voraz, ¿no? Pero le tocó el debate presidencial por sorteo con Mario Vargas Llosa. ¡Ay! ¿Tú sabes cómo es Vargas Llosa? Ese tipo es petulante, es cree que todo lo sabe, ¿no? Y le tocó con Fujimori. Fujimori era un don nadie. Entonces, rápidamente, él dijo, ¿no? Vargas Llosa dijo que cuando él entró al gobierno, él haría un shock económico, imagínate. Y bueno, Fujimori dijo que no era necesario hacer eso porque como él era ingeniero agrónomo, él sabía que el Perú podía salir adelante con la agroindustria, sobre todo exportando yucas. Bueno, la gente dijo no, con Barbarossa no, porque ya no queremos ser más pobres. Mira todo lo que hemos pasado, ya no, dijo, no. Prefirieron a Fujimori y Fujimori comenzó a subir como la espuma. Llegó a la presidencia de la República y lo primero que hizo fue el Fujishock. Fue lo primero.
Entonces, Fujimori ganó las elecciones. Y lo primero que hizo fue un shock económico. Salió su ministro de Economía diciendo que Dios nos ampare. Todo se volvió a cero. Un choclo costaba 10 soles, 1 millón de intis era 1 sol. Era terrible. ¿Y sabes qué hizo Fujimori? Inmediatamente Fujimori em, decidió cambiar la moneda, pero sobre todo hacerse buenas migas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué hizo? Le dijo al fondo que no importaba que él, como quien dice, pagaba capricho, pagaba lo que sea, con tal de que nos volvieran a prestar plata. Y sí, nos prestaron, pero nosotros tuvimos que, o sea, prácticamente pagar el 200% de interés, prácticamente. Eso era terrorífico, terrorífico. Pero aún así, el gobierno de Fujimori siguió avanzando, ¿no? Promovió la venta de las empresas, que no estaba mal que las vendiera porque para el 90 ya el tipo de economía mundial era la globalización en el capitalismo. Sin embargo, las vendió a precio huevo, lo que no, o sea, no valía, esa empresa no valía tampoco y normalmente lo hacía para robar, ¿no? Por otro lado, también recuerda, está el autogolpe de 1992. Seguramente te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Fujimori querría a él mismo meterse cabe? Es muy sencillo en realidad. Muy, muy sencillo. Fujimori había ganado las elecciones presidenciales, pero no había ganado las elecciones congresales, o sea que no tenía bancada en el Congreso y que todo lo que hacía se lo rebotaban, todo lo que hacía, se lo rebotaban, todo. Entonces, Fuji decidió darse un autogolpe, con apoyo del ejército que parecía que el ejército le había dado golpe, pero no, había sido el mismo. Intervino el Poder Judicial, controló los medios de comunicación y cerró el Congreso para crear una nueva constitución, ¿no? Que es la del 93, la de él. Se derrotó al terrorismo, pero fue en ese gobierno, pero no fue Fujimori. Fujimori en ese rato estaba pescando. Sí, cuando le dieron la noticia, le estaba pescando. Y básicamente era porque Fujimori no había realizado ningún plan para capturar a Abimael, sino que había sido el GEIN. Y el GEIN era el Grupo Especial de Inteligencia Nacional. Este grupo, este grupo tenía una particularidad, y es que se había creado en el gobierno de Alan y estaba siendo mantenido por la CIA en Estados Unidos. ¿Y por qué te digo esto, no? Porque al final, cuando Fujimori eh, saca a la televisión a Abimael, a las 2 semanas desactivan el GEIN. O sea que no partía por él mismo, sino que, bueno, desactivó el GEIN. Y llegó a cabo la Constitución del 93, que traía la unicameralidad y el marco era de libre mercado, ¿no? Ahora bien, durante su gobierno hubo corrupción. Entre el 92 y el 95, Fujimori
se había dado un autogolpe de Estado, pero se había pensado que había sido el ejército. Y supuestamente el ejército le había dado un golpe de Estado a Fujimori y luego le dijo, oh, Fujimori, estás ahí, oh, tú mejor gobierna, pero si le has quitado el gobierno, él no, que gobierne por 3 años que quedan, y ya con eso luego llamamos elecciones. Y entonces gobernó hasta el año 95. En el año 95 se volvió a lanzar a la candidatura, pero esta vez las cosas eran diferentes porque aunque tú no lo creas, porque en la casa de todos, en las familias de todos, hay un fujimorista, la gente lo amaba, uff, la gente lo amaba porque el Fuji se había puesto pistas, veredas, colegios, postas, agua, luz, desagüe, había creado COFOPRI también, ¿no? COFOPRI para darle títulos de propiedad a la gente, lo amaba, en la mañana estaba en la costa, en la tarde estaba en la sierra, en la noche estaba en la selva, estaba por todos lados, y claro, la cabeza de esto, el ideólogo de todo eso se llamaba Vladimiro Lenin, Montesinos Torres, ay, el Vladimiro, entonces, Vladimiro le dijo, tenemos que hacer algo. En el 95, en medio de toda su popularidad, Fujimori termina su gobierno en el año 2000 y en el 2000 se presenta nuevamente la candidatura de la presidencia, pero suponía que ya no se podía, porque su misma constitución decía que no podía haber reelección inmediata. Eso no era legal. Y el propio Olivera salió, no, que cómo es posible, que tú no deberías postular porque eso es prohibido. Y salieron las chicas superpoderosas, la Marta Hildebrand, Marta Chávez y Luz Salgado. Marta Hildebrand, bueno, que Dios la tenga en su gloria, ¿no? Marta, Marta Chávez y Luz Salgado. Ellas enarbolaban lo que se conocía como la ley de interpretación auténtica. Esta ley que decía que ellos podían interpretar la Constitución como ellos querían. Y si la gente quería, entonces que Fujimori sea candidato, la gente mandaba. Algo así como lo que hemos visto hace un poco, ¿no? La gente mandaba. Entonces, su opositor era Alejandro Celestino Toledo Manrique. Cuando iban a llegar a los votos para ver si iban o no los candidatos, a Fujimori no le alcanzaba y él mandó falsificar las firmas, los planillones. Y es por eso que Toledo arma la famosa marcha de los 4 suyos en contra de Fujimori, ¿no? Arma la marcha de los 4 suyos y Vladimiro, con todo fríamente calculado, Vladimiro quema el Banco de la Nación en medio de toda la gente con 6 personas adentro. A Toledo le echan la culpa, ¿no? De lo que había pasado y la Interpol, pues todo el mundo lo persigue. Y a la final Toledo se exilia en Francia, donde conoce a Alan. Para ese momento, quienes seguían en el gobierno? En el gobierno estaba Fujimori y su pata Montesinos. Sin embargo, unas semanas después salió en televisión nacional, en Canal 8, los videos, Vladimiro Montesinos entregándole a Alberto Curi, el hermano del en ese entonces alcalde del Callao, Alex Curi. Alberto era congresista, entregándole unos fajos de billetes, porque eso hacían, ¿no? Por ejemplo, los fujimoristas cuando sacaban una ley, querían que la ley se apruebe y para eso necesitaban los votos y compraban los votos, se daban plata y compraban tu voto o de perdida ya te compraban a ti para que tengas su partido, para ganar. Entonces, bueno, con todo eso, el Fuji, ¿no? El Fuji, todo el mundo, en el gobierno del Fuji, todos nosotros vimos por televisión nacional, vimos cómo entregaban los pagos de billetes al día siguiente, todo encaletado y en el velero Carisma con su amante Jacqueline Beltrán, Vladimiro Montesinos escapaba
a los bancos de Gran Caimán a dejar su plata, 2 maletas llenecitas de dólares, metidas ahí con su amante, y por el otro lado, bien lejos de por ahí, estaba en un jeep, el chino buscando a Vladimiro, haciendo que lo buscaba. Cuando él sabía perfectamente que ya se había ido, y de la clase de Vladimiro sacó 2 maletas llenas de videos que los hizo quemar ahí en el fondo Barbadillo. Y sacó 2 relojes con diamantes que le pertenecían a Vladimiro y dijo que lo iban a seguir investigando, pero después, a los 2 días, Fujimori se presentaba en la cumbre de Brunei en Asia. Lo peor, Fujimori había dejado el Perú y en medio de la cumbre Fujimori renunciaba por fax a la presidencia de la República. Y nos enterábamos por televisión internacional que él quería ser senador de Japón, cuando todo el mundo sabe que para hacerlo tienes que haber nacido en el Japón. 12 años nos mintió diciendo que el 28 de julio era su cumpleaños. Sí. Pero por eso Fujimori eh, fue catalogado con incapacidad moral permanente y es por eso que se da la vacancia de Fujimori y la entrada de Valentín Paniagua Corazao. Valentín Paniagua fue presidente entre noviembre del año 2000 y julio del 2001, cuando llamó elecciones. En su gobierno se hicieron contratos de explotación del gas camisea, la conformación de la Comisión de la Verdad y por supuesto se llevaron a cabo las elecciones en donde el candidato Alejandro Celestino Toledo Manrique salió elegido como presidente de la República. Dentro de su gobierno fueron 2 los programas más importantes. Uno, el plan Mi Vivienda, que era el que había impulsado Techito Bruce, sí, el que ahora es alcalde de Surco. Techito Bruce había impulsado eso para vender casas de bajo costo para la gente más pobre. Y también estaba el plan Huascarán, que básicamente era un plan escolar que buscaba acercar a los colegios a una educación mucho más tecnológica a través del uso de Internet y las laptops que entregaba el Estado, ¿cierto? Era, entre comillas, como democratizar el conocimiento, no sin antes también llevar a cabo los famosos TLCs con países que después se democratizarían, ¿no? Como el caso de Chile, el caso de Estados Unidos y el mismo caso de China. Bueno, chicos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy y también hasta ahí ha llegado mi curso. Yo espero que, pues, tengas siempre el buen ánimo y la disposición de seguir aprendiendo. Espero también que mi curso haya sido entretenido para ti, te haya servido un montón, haya sido fructífero sobre todo. Deseo de todo corazón que tengas muchos éxitos en lo que decidas hacer. Y si es el examen de admisión que viene, por supuesto que lo harás muy bien, porque sé que realmente hemos tocado todos los temas, tal vez no a tanta profundidad como hubiéramos querido, pero sí hemos logrado hacer un buen curso. Entonces, no siendo más, yo me despido de ti esta vez para ya no regresar, pero te mando un súper saludo, ha sido un gusto, ha sido un placer trabajar contigo y por supuesto me llevo los mejores recuerdos de mi salón. Sí, ha sido súper ciclo a pesar de todas nuestros escollos, porque teníamos clase los miércoles y a veces yo tenía que entrar tarde porque tenía mi clase presencial y se chocaban en San Marcos, pero espero de todo corazón verte en la universidad como un alumno de pregrado. No siendo más, me despido de ti con una sola petición: que repliques un poco del conocimiento que yo te di con tus amigos, con tu familia, en la sobremesa, y que todos aprendamos un poco más de historia, sobre todo del Perú, para no repetir los mismos errores que tenemos ahora. Chao, chao.